Bueno, de radicalización islamista ya hace décadas que se está produciendo. Anteriormente ha habido jóvenes europeos que han viajado a conflictos como Irak, como Afganistán, pero sí que es cierto que en los últimos años, a raíz de conflictos como por ejemplo el de Siria y la aparición de organizaciones terroristas de corte radical como Estado Islámico, pues ha habido muchísima más proliferación de jóvenes, algunos de ellos españoles, hacia estas zonas de combate. Después también hay otro tipo de violencia, que son jóvenes que no pueden viajar a estos sitios por determinadas razones, entonces tratan de llevar a cabo acciones violentas en su propio país. Es un fenómeno nuevo que cada vez más los cuerpos policiales pues están estudiando y conociendo y se están adaptando a esta nueva realidad. A ver, evidentemente es un problema de integración y un problema educativo, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes cuando se radicalizan es una etapa de construcción de su propia identidad. Son jóvenes que ni se sienten del país de origen del cual son sus padres, pero tampoco se sienten integrados en el país en el cual viven, ¿no? Por lo tanto, los captadores de este tipo de organizaciones terroristas buscan este tipo de personas, ¿no? Que están sufriendo un problema en la construcción de su personalidad y por lo tanto ahí es donde actúan. La verdad que hay que decir que este tipo de organizaciones la comunicación la están utilizando de una forma muy favorable a sus intereses, ¿no? Es decir, son organizaciones que tienen expertos reclutadores que saben moverse como pez en el agua en las redes sociales y después también el aparato de propaganda que tienen es brutal, ¿no? Para atraer a los jóvenes, para venderles que el futuro que se encontrarán en estos lugares es mucho mejor que el que tienen en casa, pues utilizan técnicas propias del cine o de la publicidad, ¿no? Es decir, producciones audiovisuales súper potentes que evidentemente les están vendiendo una realidad falseada. Hay diferentes perfiles y hay jóvenes que son de una clase social baja, no tienen estudios, muchos de ellos están desempleados, pero incluso también hay jóvenes que tienen formación universitaria, es decir, son perfiles muy diversos, ¿no? Cuando en algunos jóvenes se detectan ciertos síntomas de radicalización, que sí que hay algunos parámetros que la policía de algún modo transmite a las escuelas o a los institutos para que se puedan detectar ciertos casos, pues lo importante es coger el problema a tiempo, ¿no? En el sentido de, como digo, si en un joven se detecta pues, que ha cambiado su forma de vestir o que es reacio a asistir, por ejemplo, a la asignatura de música o algún tipo de conducta que indique cierta radicalización, pues es muy importante el hecho que expertos, es decir, maestros, psicólogos, los servicios sociales, entren a actuar y traten un poco pues, de parar el proceso de radicalización a tiempo. A ver, en nuestro país no hay un volumen tan alto de jóvenes que han intentado viajar a Siria o Irak o han viajado como Francia, Bélgica o el Reino Unido, pero eso también en parte se debe bueno, yo también creo a los años de trabajo del esfuerzo que se ha hecho en la integración, en la educación desde las escuelas, de los institutos y después también evidentemente el trabajo de los efectivos policiales que ha sido muy efectivo, ¿no? El hecho que lamentablemente España sufriera un atentado en 2004 hizo que la policía se formara aún más y se entrenara en este ámbito, ¿no? A diferencia de otras policías europeas pues que han ido con años de retraso. En el caso de Bélgica, por ejemplo, tienen unas leyes un poco complejas y una de estas leyes era que la ley belga establece que en determinadas horas de la noche y de la madrugada, por respeto al descanso de los vecinos, etcétera, no se pueden realizar operaciones policiales. Y eso evidentemente después se ha visto que es contraproducente pues, para ser efectivo contra este tipo de terrorismo, ¿no? Y en el caso de España, como digo, se está haciendo una tarea policial de prevención y de seguimiento de este tipo de movimientos radicales. El hecho de no haber actuado de una forma eficaz, de haber parado el conflicto donde están muriendo miles y miles de personas, de civiles y personas inocentes, el hecho de no actuar de algún modo es el que alimenta el mensaje de estas organizaciones terroristas de nosotros somos los únicos que hemos venido a estos países para hacer algo, Occidente nos ha abandonado, ¿no? Entonces, punto uno, es muy importante que de algún modo haya un plan para parar estos conflictos
Y después a nivel local es lo que decía antes, ¿no? Sobre todo trabajo desde las instituciones educativas y después también mucho trabajo policial. Yo creo que es un poco el equilibrio de esos tres elementos para que haya una política eficaz.